Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Hoy es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. Gracias por sus comentarios, por suscribirse al canal, a las clases, por darles like, por hacer comentarios también, por dejar sus saludos de diferentes lugares. Gracias por eso. Ya estamos terminando el año y de verdad muchas gracias. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, que ese es el objetivo. Alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Siempre hay que tratar de compartirles y obviamente la idea es poder edificarnos todos. Ese es el objetivo. Si yo comparto el Evangelio con mi pareja, si yo comparto el Evangelio con mis hijos, con mi hija, con mi hijo, con mi nieto, con mi nieta, con mi amigo o mi amiga, el edificarse va a ser mucho mejor y la idea es todos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos. Ya estamos terminando, como saben, estamos estudiando este año, o ya estamos terminando de estudiar lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Esta semana veremos lo que es de la semana del 9 de diciembre al 15 de diciembre. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 50, estamos en el antepenúltimo. Nos falta la próxima semana la última clase, que viene a ser la penúltima clase de todas las clases, pero la última clase del libro Mormón y la última viene a ser acerca de Navidad. Trataré de hablar un poco del tema navideño. Esta semana veremos lo que es Moroni, capítulo 7 al 9. Así que 3 capitulitos, 7, 8 y 9. Creo que si no se han puesto al día, pues es el momento. Es el momento. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Así que a empezar. Y yo creo que vamos a poder disfrutar esta clase. El título de la clase es Cristo te anime, basado en Moroni capítulo 9 versículo 25, que dice: Hijo mío, sé fiel en Cristo, y que las cosas que he escrito no te aflijan, para apesadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime, y sus padecimientos y muerte, y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su misericordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre. Grandes palabras, ¿no? Hijo mío, sé fiel en Cristo. Este es un bonito versículo que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Lo puedes anotar, marcar. Eh, a veces, no, bueno, pues el ser humano es así, ¿verdad? No valoramos a veces cuando tenemos a alguien con nosotros, en este caso estoy hablando de los padres, y lo valoramos más cuando se pierden los padres, cuando no están los padres. Entonces podemos dejarle un bonito recuerdo a nuestros hijos, ¿no? Hijo mío, sé fiel en Cristo. ¿Te imaginas dejarle ese mensaje a tu hija, a tu hijo? Las palabras finales, si te dan tiempo, de repente en estas fiestas. En Estados Unidos recientemente se ha celebrado lo que es el Thanksgiving, lo que viene a ser el Día de Acción de Gracias. La palabra gracias no es un verbo, el verbo es agradecer. Entonces le he puesto la acción de gracias, porque si traduciríamos literalmente sería dando gracias, ¿no? Thanksgiving, dando gracias. Pero es eso, este país se reúne para comer el famoso pavo, el turkey, para las familias. Es una fiesta muy importante, es feriado a nivel de todo el país. Se paraliza un poco Estados Unidos para poder hacer una reunión familiar de tal manera que puedan agradecer. Hay tradición de eso, del Thanksgiving, y poder agradecer a Dios por todas las bendiciones. Algo que muy pocos países lo hacen, muy pocos países no tienen un día de dar gracias. Y ojalá que pues nosotros hayamos dado gracias, ¿verdad? Los que vivimos acá en Estados Unidos, y pues si no, siempre seamos agradecidos. Entonces, al juntarse son tradiciones y de repente nosotros podemos dejar una tradición. Como padre o como madre, poderle dejar al hijo, ¿verdad? Porque a veces hay ciertas costumbres, dice papá, dime tus últimas palabras, o qué te gustaría que yo recuerde de ti. Sería bonito decirle, pues, hijo mío, como dice el versículo 25 de Moroni, hijo mío, sé fiel en Cristo.
y que las cosas no te aflijan para apesadumbrarte hasta la muerte, sino Cristo te anime, hijo, y sus padecimientos y muerte y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen, hijo mío, en tu mente para siempre. Es decir, no te olvides de Cristo. Yo me muero, cruzo este umbral, este velo, y espero verte, pero siendo fiel en Cristo. No quiero verte de otra manera. Qué bonito recuerdo. No estaría mal poderle dejar esas palabras a nuestros hijos para que le recuerden y para que enrumben su vida, ¿verdad? Y obviamente, porque esto es algo pasajero, ¿verdad? Uno muere, el hijo vivirá unos 3, 4, 5, 10, 15, 50 años, pero nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar, dice la Escritura, dice la profecía, dice nuestra esperanza de nosotros miembros de la iglesia. Dicen las Escrituras y Cristo nos enseñó eso, porque algún día resucitaremos. Entonces, dejarle buenos recuerdos, ¿ok? Esto trataremos de hablarlo el día de hoy. Es un hermoso, bonito versículo, que Cristo nos anime a pesar de las adversidades. Eso es lo que le dijo Mormón a su hijo Moroni al ver o saber que su pueblo sería pues destruido, al ver que su pueblo no se arrepentía, al ver que cada vez más su pueblo estaba más en iniquidad. Mormón le pide a su hijo que sea fiel en Cristo a pesar de todo, a pesar del caos y de la destrucción que le venía. Que Cristo lo anime. Esa es la meta de nuestras vidas, mi amigo. Y bueno, ahí hay una lámina que pone la iglesia cerca ya de este Moroni, escribiendo, guardando en el Cerro Cumora las planchas para que algún día, de aquí unos cientos de años, pueda ser encontrado. Una vez más, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios de diferentes lugares de Estados Unidos. Muchos nos comentan, de México también. Gracias por ello, por el agradable comentarios que hacen. Veo que todavía no están encontrando el capítulo, el episodio 47 creo que es, que se ha perdido. Yo, algunos los que me preguntan dónde está ese episodio, yo los trato de poner o responder a su pregunta y ahí lo pongo, ¿ok? Así que búsquenlo ahí porque sí está, todo está en orden, todo está. Lamentablemente a veces por los tiempos se ha puesto en desorden, pero está, por eso digo, le he puesto episodios para que lo puedan buscar de esa manera, si no están continuos, pero todos los episodios están correlativamente. También de toda la gente de Centroamérica, la gente de Sudamérica, muchas gracias, preparándose ya para lo que son fiestas navideñas, esperando que tengan un bonito término del año. Bueno, como maestro, lo único que les diría es que tengan un hermoso fiestas navideñas sabiendo que han leído el libro Mormón. Hermano, yo no lo he leído, pues bueno, a ponerse al día, mi amigo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, nunca des el tiempo por perdido, todavía se puede. Así que ánimos, como dice el versículo 25, Cristo te anime a poder terminar. Esta semana casi son 6 páginas por leer, los capítulos 7 y 8 son los más extensos, es por eso que parece que fuese bastante. La próxima semana solamente veremos un capítulo y terminamos lo que es el libro de Mormón y empezaremos otro fabuloso libro que viene a ser Doctrina y Convenios, en la cual está, y creo que va a ser un poco extenso, hay que tener un poco de paciencia. Ya les vengo adelantando porque hay mucha historia de la iglesia para ir conociendo. Espero que estas clases, estas que estoy hablando ahorita, me refiero a Moroni y a Mormón, no las olvides, trata de recordarlas siempre y prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque esto continúa, ¿no? Entonces de continuo, ¿por qué? Porque las va a encontrar, pues, los que ya conocemos un poco la historia, las va a encontrar luego, el próximo año las va a encontrar José Smith, estas planchas, y las va a empezar a traducir. Entonces conoceremos un poco de la historia, cómo se le aparece, por ejemplo, Moroni, el mismo que está ahí escribiendo esto, el último que escribe, se le aparece pues nada más y nada menos que a Moroni para decirle dónde están las planchas, ¿verdad? Y esto más o menos está ocurriendo 400 años después de Cristo. Y José Smith recibe las planchas en el año 1800.
Ok, y bueno, a partir de en adelante, ¿no? 1820 tiene la primera visión, luego 3 años más le recibe, lo ve Moroni, recibe la visita de Moroni, etcétera. Pero más o menos vamos a poner 1800, ok, si restamos a 1400, a 400 que ahorita estamos hablando que después de 1400 años, que es lo que ha pasado, las planchas salen otra vez a la luz y nada más que al la mano a través del profeta José Smith, que empieza su traducción y empieza la restauración de la iglesia. Una historia espectacular, de verdad. A mí cada vez que la veo me llena de ánimos y es hermosa, es hermosa. Tienes dos formas de verla, ¿no? Eh, Uno, ser escéptico, que quiere decir pues ver ver todo lo malo, ver dudas, ver no creer. Y tienes la otra parte de ser un hombre esperanzador, un hombre de fe, y ver lo positivo y saber que es verdad y aceptarlo y creerlo y te vas a regocijar. Y la otra manera es, bueno, la parte negativa de decir no, no puede ser cierto esto, hay mucha incoherencia, etcétera. Cada uno tomará su decisión. Muy bien, así que empezamos la clase y el próximo año espero también que continúes siguiéndonos para poder deleitarnos lo que es el libro de Doctrina y Convenios junto con la historia de la iglesia, que es muy, muy, muy extensa, pero vamos a tratar de dar resúmenes. Empezando la clase, este es el único versículo de este capítulo que Moroni escribió, por si acaso. Este es el único versículo de este capítulo que Moroni escribió en lugar de copiarlo. Como él indica, está ingresando en su registro un discurso que dio su padre, porque habría de añadir Moroni un sermón y particularmente en este punto de su registro. La pregunta que uno se hace, sin duda, ¿por qué respetaba a su padre? Pues no, respeto a mi papá, tengo que poner lo que mi padre ha dicho. Mira el mensaje que le dijo, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Recuerda? Ese ánimo, ¿verdad? Recuerda a Cristo, le dijo. Entonces Moroni pues tiene que ponerlo. Sin duda porque respetaba mucho a su padre, pero probablemente haya otra razón. No olvidemos que Moroni ha estado estableciendo la manera en que debe funcionar una iglesia. Hemos visto que Moroni nos da un sermón en una sinagoga u otro lugar de una reunión, donde se reunía la iglesia. Nos da un ejemplo del tipo de predicación y exhortación que él pensaba que se debía dar en las reuniones de la iglesia. Entonces, los versículos que vemos en el capítulo 7, los versículos 2 y 3, cuando Mormón comienza a predicar, declara la autoridad con la que habla. Esta no es una declaración de la autoridad del sacerdocio, sino más bien de la autoridad espiritual, como ejemplo de cómo podrían ser nuestros sermones, con nuestros mensajes que damos. Mormón sugeriría que expresemos nuestras ideas como el Espíritu nos motive, como el Espíritu nos motive. En esto hay que ser muy cautelosos, mi hermano. No tratemos, y lo repito así, no juguemos con eso, con el espíritu. No tratemos del espíritu. Te comento a qué me refiero. Es verdad que nos encantaría, nos gustaría, quien no, desear ser guiados siempre por el Espíritu, pero eso no pasa siempre. No todos podemos ser guiados en todo momento por el Espíritu, porque tenemos que nosotros usar nuestro juicio, nuestra libertad, nuestro albedrío y cometer errores y cometer aciertos para poder, obviamente, ir perfeccionándonos. Si somos guiados en todo por el Espíritu, no vamos a poder ser obviamente perfectos, ¿no? Parte de la perfección es cometer errores, equivocarnos, tener accidentes, tener enfermedades y de esa manera pues uno va recuperando, se va mejorando, ya no me caigo, ya no voy por este lugar porque es peligroso, voy por este lugar, etcétera. De esa manera uno va mejorando, esa es la idea. Pero acá lo que dice es de que nosotros cada vez expresemos nuestras ideas como el espíritu nos motive y a veces hacemos mal uso de ello. Yo conozco a muchos hermanos, bueno, no es felizmente que no es exagerado, pero a veces estaban en una reunión y dicen, yo sentí, hermano, que a usted le toca dar el mensaje. Ok, yo te puedo creer una vez, ok, te doy el mensaje. Y a veces cometían eso otra vez. Hermano, hemos sentido que a usted le toca y obviamente
El líder cogía como si todo el liderismo, sus consejeros incluidos, también hubieran sentido que usted le toca dar el mensaje. Y cuando, ¿qué es lo que ha pasado? Que el asignado pues no ha ido y no le queda otra alternativa que elegir a cualquiera. De eso no se trata, mi amigo. Eso no se trata. No, no juguemos de esa manera. ¿Usted lo sintió? Sí, yo sentí que usted le tocaba dar el mensaje, hermano. Se han dado cuenta que a veces dicen eso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y al que le toca por qué no sintió? Porque si usted sintió que yo tenía que dar el mensaje, se sobreentiende que yo también debía haber sentido. Esa es la idea. Si yo sentí también, entonces estamos relacionados. Esa sí es la manera y la forma. Es mutuo, ¿correcto? Hay personas que dicen, yo tengo el don de la sanidad. Muy bien. ¿Es posible? Claro que sí. Todos los dones son posibles. Tienes el don de la sanidad, muy bien. ¿Has sanado a alguien? No, pero yo lo tengo. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo yo me sano solo? No, mi amigo. No es para que tú te sanes el don. El don es para los demás. ¿Correcto? Eso es para dar a los demás. Un hermano manifestó la vez pasada, yo tengo el don de ver a los espíritus de los que han fallecido. Y la pregunta es, ¿y para qué lo tienes el don? ¿Solamente para verlos? Te pregunto, ¿eso es don? Eso no es don, ¿verdad? O sea, el don es para tener algo. Yo tengo el don de la profecía. Muy bien. ¿Tú tienes el don de la profecía? Sí. Y por ejemplo, yo he sentido, mi amigo, que tú no deberías ir tal día, tú vas a tener un sitio, vas a ir por un lugar y no deberías ir. Yo sé que te va a pasar algo. No lo hagas. Ese es un don. Yo lo recibo, yo lo veo, yo, en este caso el don de la profecía o qué sé yo, le profetizo algo, pero para servir a la otra persona. Le estoy advirtiendo, le estoy ayudando. Eso sirven los dones, para ayudar, para servir a los demás. Pero si tú tienes un don que te beneficias de eso, pues, ¿cuál es el don? Eso no es don. ¿No lo ves? Jesús tuvo todos los dones. ¿Y él qué hacía? Servir a la gente. Curaba a la gente, resucitaba, les daba las palabras de aliento, etc. Todos los dones que tenía. Entonces, de esta manera nosotros, aquí nos dice que expresemos nuestras ideas como el Espíritu nos motive. Hay una diferencia entre la autoridad de Mormón y la autoridad que la mayoría de nosotros llevamos a nuestros discursos. Él es un líder de la iglesia. Nosotros tenemos que entender eso, que Moroni en este caso es un líder en la iglesia. Quiero hablar de paz con algunas personas pacíficas, dice el versículo 3. Mormón quiere un mundo pacífico y quiere descanso. Está harto y cansado. La paz y el descanso son lo más importante en su mente aquí y se manifiestan a lo largo de todo este capítulo. ¿Cómo te consideras, mi amigo? Yo te hago la pregunta. ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres un pacífico discípulo de Cristo? ¿Eres un hombre o mujer que irradia paz? En tu vecindario, ¿eres conocido como un hombre pacífico? En tu trabajo, ¿cómo te conocen? Si hubiese un problema con tus vecinos, ¿cómo tú reaccionarías? Si hubiese un problema en tu vecindario, ¿cómo reaccionarías tú? Nosotros somos los pacificadores discípulos de Cristo. ¿Así lo eres? Pero ¿por qué Mormón hable de paz? ¿Por qué habla de paz? Para ello veamos Mormón capítulo 3, versículo 1. Y sucedió que los lamanitas no volvieron de nuevo a la batalla, sino hasta después de haber transcurrido 10 años más. Y aquí yo había ocupado a mi pueblo, los nefitas, en preparar sus tierras y sus armas para el día de la batalla. Fin del versículo. Para recordar, Mormón nos habla de paz para recordar lo que ya hemos visto. Ambos bandos, tanto nefitas como lamanitas, estaban dispuestos a tomarse un descanso de la matanza y la violencia y ellos firmaron la paz. Es decir, hubo paz por 10 años. Y es en ese momento que Mormón empieza a predicarles al pueblo. Y es muy probable que haya estado su joven
hijo Moroni, oyendo obviamente a su padre. Los versículos que siguen, del 4 al 7, cualquier nefita que hubiera escuchado a Mormón habría estado cansado ya pues de estar huyendo guerras y guerras. Era una generación, los nefitas y lamanitas, era una generación desgarrada por la guerra. Todo lo que habían conocido era conflicto, peleas, guerras e inestabilidad. El anhelo de la paz que viene al entrar en el reposo del Señor habría sido una manera muy poderosa para Mormón de comenzar su discurso. En el versículo 4 los llama mis hermanos a los nefitas, que quedaban obviamente y que deseaban la conducta pacífica. Luego habla de las obras de estos hermanos nefitas, es decir, que si realmente amaban la paz, todavía podían arrepentirse y cambiar, y quizás encontrar la paz que tanto anhelaban, si realizaban un verdadero arrepentimiento. No solo debían pedir la paz de boca, sino que debían vivir una vida que pueda traer paz. El versículo 6 lo dice claramente, Mormón. Si el nefita presenta una ofrenda y si no lo hace con verdadera intención, de nada sirve. Y sigue mencionándolo en el versículo 8. Si pedimos o damos algo de mala gana, no sirve de nada, dice. Si tengo que pagar diezmos, mi amigo, y lo hago renegando o con dolor, va a ser complicado que sea admitido mi diezmo. Entonces, hermano, ¿qué hacer? Bueno, vamos a poner un ejemplo que han dicho siempre los líderes. Si hay días que no tienes ganas o deseos de orar, por ejemplo, dice el versículo 9, ¿qué hacer? El versículo 8 dice que si es de mala gana, no hacerlo. Entonces, ¿cómo no tengo el deseo de orar? ¿No debo orar? No, no dice eso. O no deberías hacer eso. Es decir, si no tienes ganas, ¿no deberías orar? No, mi amigo. Debes orar. Si no tienes el deseo de orar, debes arrodillarte hasta que tengas el deseo de orar y puedas orar a tu Padre Celestial con ganas y deseos. Si uno no tiene ganas, entonces tenemos que buscar las ganas de hacerlo. Lo mismo aplica a todo. Si no tenemos las ganas de pagar un diezmo, bueno, tenemos que buscar esas ganas de pagar el diezmo con ganas y deseos buenos. Eso es lo que nos dice Mormón a través de Moroni. Quizás pensemos, bueno, como no tengo deseos de ir a la iglesia, entonces no voy. No, mi amigo, tengamos el deseo de ir. Vayamos contentos y felices para poder ser nutrido nuestro espíritu. Los versículos del 11 al 13 proporcionan un cambio desde una perspectiva negativa. Un hombre malo no puede hacer buenas obras, a la expresión más positiva de que lo que es de Dios invita y alienta a hacer el bien continuamente, dice el versículo 13. Ahora, para ello tenemos que juzgar y la parte importante de juzgar es tener cuidado de juzgar correctamente. Mormón nos dice que juzgar es inherente al albedrío. Es decir, yo que tengo albedrío voy a juzgar. Mormón nos dice que no hay ninguna indicación de que uno no pueda juzgar. En Mormón se nos ha concedido juzgar, dice el versículo 15. ¿Por qué? Para que distingáis el bien del mal. Nuestro albedrío solo funciona si podemos distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Si es tan esencial que juzguemos entre el bien y el mal, ¿cómo podemos entonces estar seguros de que estamos juzgando correctamente? La declaración de Mormón es que el Espíritu de Cristo es dado a todo hombre, dice el versículo 16, para que pueda discernir el bien del mal. El Espíritu de Cristo es un don universal, es decir, para todos, miembros y los que no son miembros. Mormón continúa diciendo que con el Espíritu de Cristo es la forma de juzgar y aclara que si el juicio no es bueno, no viene del Espíritu, porque el Espíritu de Cristo conduce siempre al bien. Al concluir, Mormón declara que el bien viene de Dios y que podemos encontrar ese bien incluso en un mundo confuso al escuchar al Espíritu de Cristo,
que ha sido dado a cada persona. Qué bonito, ¿verdad? Todos podemos tener el espíritu de Cristo. Y de esa manera, obviamente, podemos discernir mejor y de esa manera podemos juzgar mejor y de esa manera vamos a hacer las cosas mucho mejor. Mormón ha dicho que debemos juzgar, entonces, y que podemos juzgar lo que es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haremos con todo lo bueno? No se trata de dónde encontrar lo bueno, sino más bien de cómo incorporar lo bueno a nuestras vidas. Mormón en el versículo 20 está haciendo la pregunta, ¿cómo hacemos el bien? Dice el versículo 20. Y lo va a explicar que es a través de la fe. Miremos cómo Mormón enseña acerca de la fe. Un maestrazo es Mormón, ¿eh? Es un erudito en la enseñanza. Empieza diciendo que al comienzo los profetas profetizaron de la misión de Cristo, antes de que Cristo viniera al mundo. Mormón se centra en las profecías anteriores a la época de Cristo. Es que era una época en la que se había hecho una promesa, pero aún no se había cumplido. A la gente del Antiguo Testamento se les pedía que crean ¿en quién? En Cristo, en el Cristo que iba a venir. No, que no sabían nada de él. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál tiempo es más difícil? ¿Es ahora en este tiempo o en el tiempo del Antiguo Testamento? Para que tengas una idea, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Josué o en nuestros tiempos. Nosotros tenemos toda la información y podemos corroborar que existió, que pasó todo esto. Si puedes, es más, si tienes más posibilidades económicas, si puedes, viajas a Jerusalén y te enteras de todo el Nuevo Testamento. Es decir, sabemos porque tenemos la información. Por lo tanto, Mormón modela la fe como algo que se actúa en momentos en los que no se sabe si se cumplirá. Es decir, que los del Antiguo Testamento ejercían más fe que la de nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos más información y corroboración. Imagínate decirle a Abraham, a Josué, que cree en Cristo, en un Cristo que iba a venir. ¿Y si no venía? No hay más antecedentes. Ejerce la fe. Y ellos lo tuvieron. A nosotros es más fácil porque ya pasó. Ya conocemos la historia, tenemos las escrituras, tenemos los lugares donde han existido. Es verdad que de repente yo no puedo ir a visitarlo, pero sé. Es más, pongo en internet, busco y sí, encuentro los lugares. Pero ellos no tenían nada. La fe para nosotros es más fácil. Para ellos era más difícil, pero por eso tuvieron más fe. Y nosotros, con tanta información, tenemos menos fe, cuando debería ser al contrario. Después de haber analizado la fe antes del cumplimiento, Mormón pasa a la fe en tiempos posteriores al cumplimiento. Es decir, cuando Cristo vino. Ya no era una fe que esperaba la venida de Cristo, sino que actuaba para permitirnos pedir al Padre en oración. Luego Mormón nos explica en el versículo 31 que el arrepentimiento prepara a la humanidad para la fe en Cristo. Es decir, que hay una relación entre el arrepentimiento y la fe. El versículo 32 nos dice también que el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, dice el versículo 32. Y si tenemos fe, llegamos a tener poder, dice el versículo 33. Entonces Mormón pasa inmediatamente a lo que se requiere para tener una fe que es poderosa. En el versículo 34 lo dice. ¿Cómo? Arrepentidos todos los confines de la tierra. Con una fe y un arrepentimiento estamos listos para dar un giro en la vida. Y eso es a través del bautismo. ¿Por qué hablarle de esto a un pueblo que ha pasado guerras y que tiene al enemigo en paz por un tiempo? Porque se viene la destrucción total.
Mormón les dice que sus palabras son verdaderas en el versículo 35 y que todavía puede haber milagros. Mormón hace esa pregunta a un pueblo a punto de ver la destrucción en el versículo 35. Haciendo la pregunta, ¿ha cesado el día de los milagros? Mormón explica al pueblo que la fe apoyó la ministración de ángeles y de milagros y puede estar latente, pero no ha desaparecido. Con una fe verdadera, todas esas características de la gran fe del pasado pueden regresar al presente y obviamente que lo necesitaban. Mormón sigue reforzando el principio de fe y para ello el pueblo nefita tiene que tener esperanza, dice el versículo 40. Si no hay esperanza, es complicado. Tienes que tener fe, tienes que tener esperanza. Mormón nos dice que la esperanza nos ofrece el premio y la fe nos mueve a capturarlo. Si se tiene fe, hay esperanza, dice el versículo 42. Luego Mormón pasa al aspecto final de la fe, la esperanza y la caridad. En ese viaje que nos lleva hacia Dios, tenemos que tener caridad y para ello debemos ser mansos y humildes de corazón, dice el versículo 43, porque nadie es aceptable ante Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y eso lo aprendemos a través de la caridad. En el versículo 44 lo dice, sin caridad no somos nada. Pero Mormón va mucho más allá. Necesita describir esas cualidades para que entendamos lo que debemos desarrollar. Por lo tanto, a partir del versículo 45 da la definición de las cualidades que debemos desarrollar si queremos encarnar el principio de la caridad. Mormón declara que la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, lo dice en el versículo 47. Puesto que nuestra esperanza está en el reino de Dios, Mormón señala que a quien la posea en el postrer día le irá bien. Al finalizar su sermón, Mormón encomienda a su congregación a la acción. No se trata simplemente de un sermón para informar, sino de motivación para la acción. Eso es lo que anima al final. Mormón nos dice al final, cuando en el versículo 48, dice, cuando Él aparezca, refiriéndose a Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, a fin de que seamos purificados así como Él es puro. Es decir, Mormón les dice, miren, todavía tenemos esperanza. Es verdad, estamos en un receso de guerra, pero hay esperanza. Debemos tener fe, debemos tener esperanza, debemos tener caridad, amor, creer en Cristo. Y los milagros pueden venir. Si no lo hacemos, o si lo hacemos, igual vamos a morir, pero en algún momento veremos a Cristo cuando Él venga. Y la pregunta es, ¿cómo seremos? Vamos a ser como Él. Lo vamos a ver. Pero tengamos esta esperanza a fin de que seamos purificados. Porque si no, no vamos a ser purificados, les dice Mormón. Imagínate tener al pueblo a punto de ser destruido. ¿Qué harías? ¿Nos arrepentiríamos? ¿O no? ¿Cuál sería nuestra actitud? Todavía hay tiempo, mi amigo. Todavía estamos a tiempo. No estamos en destrucción, salvo algunos países que obviamente están en guerra. Pero nosotros no. Pero sí estamos en una destrucción espiritual. ¿Quieres seguir igual? ¿O es tiempo de cambiar? Entramos al capítulo 8. En el versículo 1, aunque el libro de Moroni parece algo desconectado, los capítulos 2 al 7 eran en realidad un conjunto de instrucciones sobre cómo se debe hacer iglesia. La ocasión de esta carta es que llega poco después del llamamiento de Moroni al ministerio. Por lo tanto, la circunstancia del nuevo puesto de Moroni hace que la carta más religiosa es más una instrucción administrativa que una carta personal de un padre a su hijo. La razón es que Mormón le escribe a su hijo Moroni como parte de su reciente llamamiento al ministerio.
El contenido de Mormón en la introducción trata sobre su ministerio y el hecho de que Mormón está orando por Moroni en la ejecución de ese ministerio. Hay un problema entre los nefitas y son las contenciones de la doctrina, dice el versículo 4. A partir del versículo 5, Mormón declara que la disputa particular es sobre el bautismo de niños pequeños, dice el versículo 5 a partir del versículo 5. Ese será el tema de la carta. Es interesante que el contenido de la carta explica las razones de sus puntos de vista sobre el bautismo infantil. El proceso para transmitir este mensaje doctrinal oficial a Moroni es importante y pasa la información a su hijo como una declaración de autoridad de Cristo. La revelación real se da en el versículo 8. El bautismo es un compromiso con el arrepentimiento, dice el versículo 8. Una vez más te lo repito. El bautismo es un compromiso con el arrepentimiento y un convenio de entrada y discipulado. Cristo declara: los sanos no tienen necesidad de médico. Por lo tanto, la expiación opera en aquellos que están necesitados, no en aquellos en quienes no hay necesidad. Los niños pequeños califican como no necesitados, porque no son capaces de cometer pecado. Hay dos aspectos de la expiación. La primera, que es la muerte física o la herencia de Adán. Se elimina mediante la expiación universal. Y es la segunda muerte, la muerte espiritual, la que está en cuestión aquí. Ese tipo de muerte ocurre mediante la separación de Dios por medio del pecado. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. Los niños pequeños no son capaces de pecar, dice el versículo 8. Por lo tanto, no hay necesidad de esa parte de la expiación en lo que respecta a los niños pequeños. El versículo 9 es una declaración dura, que bautizar a los niños pequeños es una burla solemne ante Dios, dice el versículo 9. Sin embargo, eso es lo que dijo. En resumen, es porque es contrario a la razón por la cual se instituyó el bautismo. Por lo tanto, contrario al plan de Dios. Mormón ahora instruye a Moroni sobre lo que debe enseñar al pueblo según la revelación citada en el versículo 8. Esta no es una enseñanza negativa, no hay ninguna indicación de que Moroni deba predicar en contra del bautismo de niños, sino más bien que debe enseñar la comprensión correcta del bautismo, lo que automáticamente dará a la gente el entendimiento de que todos serán salvos con sus niños pequeños, se bauticen o no se bauticen. La enseñanza importante es que el bautismo es para arrepentimiento, a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de pecados. En ese contexto, no hay necesidad de que los niños pequeños sean bautizados. En el versículo 11 lo dice. No es que bautizar a los niños pequeños sea algo tan terrible, sino más bien que el bautismo de infantes o de niños pequeños ha sido mal interpretado y no hay necesidad de hacerlo. Y eso nosotros lo sabemos. Cuando nosotros sabemos o escuchamos de los bautizos de niños pequeños, entendemos que no está bien, que ha sido mal interpretado y que no hay necesidad de hacerlo. Mormón ahora se dirige en los siguientes versículos a los problemas que podrían crearse si a alguien sugiriera que los niños necesitan el bautismo. El argumento se resume en la oración exclamativa del versículo 12. ¿Cuántos niños pequeños han muerto sin el bautismo? Aunque lamentablemente todavía ocurren muertes infantiles, el mundo moderno ha hecho grandes avances en la preservación de los niños y las madres a través del parto, a diferencia de hace años. Hace años muchas veces morían las madres o morían los bebés antes o al momento de nacer. Obviamente ahora con tanta ciencia y tecnología y avance se salva y cada vez es menos la muerte de niños pequeños. Ahora, en estos tiempos cuando se hace la obra del templo por niños que se sabe que han muerto antes de los 8 años, no se les bautiza.
No se les inviste ni se les ordena el sacerdocio. La única ordenanza que se hace en su favor es la de sellarse a sus padres, porque todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Ahora, si los niños pequeños no necesitan arrepentirse ni bautizarse, entonces necesitan participar de la Santa Cena, ¿qué dices? ¿Sí o no? El objetivo principal de la Santa Cena es renovar los convenios bautismales, volver a comprometerse con el Señor y recibir nuevamente su poder redentor. La Santa Cena es una ordenanza para quienes han pecado, mi amigo, y necesitan arrepentirse. No es, una vez más lo repito, no es para los inocentes, no es para los niños menores de 8 años. Pero la razón por la que los niños pequeños participan de la Santa Cena no es porque la necesitan para su salvación como nosotros, sino para enseñarles el significado de la ordenanza y recordarles a su Salvador. Irónicamente, aunque no necesitan la Santa Cena, como el resto de la congregación o como nosotros, ellos son los más dignos de participar de ella. Como es la ironía de la vida, ¿verdad? Ellos no lo necesitan y son los más dignos. Y nosotros que sí lo necesitamos, somos los más indignos. Luego Mormón declara que Dios no cambia y por lo tanto es el amor de Dios en el versículo 17 el que abrirá a los niños que mueren antes de tiempo, el que cubrirá. El amor de Dios cubrirá a los niños que mueren antes de tiempo, antes del momento en que podrían ser responsables de sus acciones. Es una terrible iniquidad de enseñar que un niño pequeño necesita el bautismo para limpiarse de los pecados que no puede cometer. El bautismo es un fruto del arrepentimiento, pero los niños pequeños ciertamente no pueden arrepentirse. En el versículo 23 repite, es una burla ante Dios el bautismo de niños pequeños. Antes de terminar, Mormón también recapitula la relación de los niños pequeños con las misericordias de Cristo, declarando que la expiación los cubre sin el bautismo, porque no tiene necesidad de él. En el versículo 22 dice, todos los niños pequeños están vivos en Cristo y también todos los que están sin ley. Esa última frase es una adición importante al análisis. Hasta este punto, todo se ha centrado en el bautismo de los niños pequeños. Sin embargo, la enseñanza también se expande a un ámbito diferente. La cuestión no es simplemente el bautismo de los niños, sino también el bautismo de otras personas que no tienen ley. Mormón ha declarado que el bautismo sigue al arrepentimiento. Y el arrepentimiento requiere un entendimiento de que uno es contrario a la ley de Dios. En una frase muy importante, Mormón amplía la enseñanza más allá de los niños para incluir a todos los que están sin la ley. Mormón termina diciendo que el arrepentimiento es posible solo para aquellos que están bajo condenación y bajo la maldición de una ley violada, dice el versículo 24. Es decir, uno solo puede arrepentirse de un pecado si sabe que lo ha cometido. Si una persona no entiende la ley, no puede haberse desviado intencionalmente de ella. Vivimos de acuerdo con el conocimiento que tenemos y nos arrepentimos solo de aquellas cosas en las que sabemos que estamos bajo condenación o cuando hemos violado una ley que conocemos. Es decir, hablando un poco más duro de repente porque hay personas que son más sensibles a esto, las personas con síndrome de Down, ¿deberían bautizarse? No tienen necesidad. ¿Por qué? Porque ellos no violan la ley porque no lo entienden. Si se quieren bautizar en buena hora. Yo recuerdo en mi tiempo de misionero que había un joven, ya era joven, y él no quería bautizarse, pero cuando nosotros estábamos en el tiempo no estaba en mi área, estaba en el área de otro compañero cercano. Y él tomó la decisión de bautizarse y lo bautizaron. Porque él quería bautizarse, como que había llegado su momento. Pero él no tenía necesidad de bautizarse. Pero él quería. Obviamente, saber que todos se bauticen y yo, ¿por qué no, verdad? Más por imitación.
Era muy bueno él, muy bueno. Y se bautizó, pero él no tenía necesidad. Esta comprensión del arrepentimiento es importante, porque las primicias del arrepentimiento son el bautismo. El bautismo sigue al arrepentimiento, que sigue la comprensión de la ley para que el pecado sea comprendido y aplicable. Al final de la carta, los últimos versículos, Mormón se aleja de su papel administrativo y concluye dando un consejo paternal. Estos últimos versículos cambian a un tono más familiar y se convierten en una triste declaración de que, si bien los niños pequeños podrían no necesitar el arrepentimiento y el bautismo, los niños grandes o la nación nefita tienen una extrema necesidad de arrepentimiento, dicen los versículos 27 y 28. Mientras que los niños pequeños no necesitaban el arrepentimiento ni el bautismo, la nación nefita no solo requiere el arrepentimiento, sino que se niega a hacerlo. ¿Qué tal diferencia, verdad? Entramos al capítulo 9, el último capítulo que veremos esta clase, el día de hoy. Este capítulo claramente es una carta de padre a hijo y transmite la información del día. Información triste, por cierto, pero necesaria. Aunque Mormón y Moroni están tan lejos que tienen que recurrir a cartas, Mormón está claramente en el frente de la guerra. En esta carta escribe sobre noticias muy diferentes, que son penosas. Estos son tiempos difíciles. Mormón le dice a Moroni que la guerra no va bien. No han vencido, dice en el versículo 2. Están perdiendo hombres importantes. Sin embargo, lo más importante es que Mormón teme que los lamanitas destruyan a este pueblo, porque no se arrepienten, dice el versículo 3. Mormón, el general, habló de la guerra. Mormón, el apóstol, ahora habla de la segunda guerra que están peleando. Así como está perdiendo la batalla por sus vidas físicas, también está perdiendo la batalla por las vidas espirituales de los nefitas. Sus descripciones de la reacción del pueblo a su predicación son completamente reconocibles. Si habla con severidad, tiemblan y se enojan, dice el versículo 4. Cuando no usa severidad, endurecen sus corazones, dice el versículo 4. Entonces, en otras palabras, Mormón les dice, ¿cómo les hablo? Si les hablo duro, tiemblan y se enojan. Y si los hablo suaves, endurecen sus corazones. No sé hablarles, ¿cómo les hablo? Mormón está hablando de un pueblo que se ha entregado a la sed de sangre de las guerras. Tienen sed de sangre y venganza continuamente. Sin embargo, Mormón no aboga por darse por vencido, sino que se anima a sí mismo y a Moroni a trabajar diligentemente, porque si dejáramos de trabajar, seríamos condenados, dice. No necesariamente trabajan con la esperanza de tener éxito, sino por el deber del llamamiento. Mira la diferencia, mi amigo. ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito? Hey, a ver, hermano, ¿fue a hacer sus visitas? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos está trayendo? Eso no es el objetivo. Yo trabajo por mi deber al llamamiento. Y obviamente por el amor al prójimo lo visito. Si no viene, lo seguiré visitando. Y si nunca viene, lo seguiré visitando. Porque es mi deber el llamamiento. Yo no lo visito por el éxito, el logro o para que me feliciten. ¿Ves la diferencia? Yo no enseño para tener millones de personas. Obviamente el objetivo sí es así. Pero si no vienen, no les agrada la clase, ¿qué puedo hacer? Estoy tratando de hacer lo posible. Me refiero no a mi clase, me refiero a tu clase, mi amigo. Tu clase de maestro de seminario, tu clase de escuela dominical. Si tú te preparas cada semana mirando videos, leyendo las escrituras, manuales, compartiendo tus clases, haciendo tus oraciones, buscando material, y llegas y no hay gente. A veces hay uno, a veces hay dos, hay tres. Tú estás haciendo tu parte y continúa haciéndolo. No te detengas. Hazlo por el amor al deber del llamamiento. A veces también es importante eso, no por el éxito.
No, mira, yo tengo uno solamente y la otra hermana tiene 15 de asistencia y yo tengo uno. O yo tengo 5 y los que 5 asisten, ni siquiera todos son miembros. Uno nomás es miembro y los otros 4 no se quieren bautizar y asisten. O los 5 que asisten no son miembros y los miembros no asisten. ¿Te ha pasado? A veces ha pasado, mi amigo. No pierdas la fe y la esperanza. Trabaja por el deber al llamamiento y por el amor al prójimo. Mormón vuelve al tema de la guerra y a la triste manera en que se está desarrollando. Está comentando sobre cosas que claramente siente que han ido más allá de la forma honorable de la guerra. En el mundo antiguo la guerra nunca fue algo bonito. Siempre fue espantosa, pero por lo general había reglas que uno debía seguir. Mormón parece estar sugiriendo que la naturaleza de la guerra ha cambiado. De hecho, las guerras anteriores tenían el objetivo de dominio político y económico. Esta guerra es una guerra de destrucción intencionada. Realmente fue diferente. Particularmente aborrecible para Mormón era el tratamiento de las mujeres y los niños cautivos. Era aborrecible. Eso está más allá de nuestra comprensión. Estamos hablando de canibalismo, de humillación, porque les dan la carne de sus familiares a los presos, de sus familiares para que lo coma. Es decir, el bestialismo vivo se vivía en ese momento. Un odio abismal el que sentían los lamanitas por los nefitas. Mormón continúa con los horrores de la guerra al señalar que este nuevo tipo de guerra también está afectando la manera en que los nefitas luchan en la guerra. Ellos también están adoptando algunas de estas terribles prácticas. En cuanto al canibalismo nefita, observe que lo hacen como muestra de valentía. Por lo tanto, existe la declaración en el versículo 10 de que el comer carne, sí, de que el comer carne podría ser para demostrar valentía. Aunque típicamente era la carne de un guerrero y no de una doncella sacrificada y torturada. Si el contexto del versículo 9 realmente era la violación y tortura de mujeres por parte de los nefitas, Mormón le está diciendo a Moroni cuán bajo han caído los nefitas y por qué ya no escucharán la palabra de Dios. Han llegado demasiado lejos en su sed de sangre. Mormón es muy directo en preguntar cómo puede ser que un pueblo civilizado como el nefita ahora es incivilizado, dice el versículo 11 que se ha marcado. No lo entiende Mormón. Felizmente que Mormón no conoce nuestra supuesta civilización de estos años. Felizmente que Mormón no conoce nuestra supuesta civilización donde ahora que somos civilizados y han pasado más de 1600 años, estamos pensando en la diversidad de géneros. Tantas cosas que nos parecemos a los nefitas y lamanitas. Los fracasos de Mormón en incitar al arrepentimiento en su pueblo se reflejan en su fracaso en proteger físicamente a su pueblo. El ejército que está conmigo es débil, dice el versículo 17. Mormón concluye la carta con sus sentimientos personales de fracaso. No soy más que un hombre y no tengo más fuerza que la de un hombre, y ya no puedo hacer cumplir mis órdenes, dice el versículo 18. Mormón es un líder, pero un líder solo cuando aquellos a quienes dirige escuchan, y ahora ya no lo hacen. Mormón ve que el fin se acerca. Mormón fue duro con el pueblo y muy claro al decirles, no puedo encomendarlos a Dios en el versículo 21. Pero a su hijo Moroni le dijo, te encomiendo a Dios en el versículo 22. Qué bonito. Sé que estamos perdidos. Sé que nos van a destruir, Moroni. Y yo te encomiendo a Dios. Qué bonita bendición para que un hijo o una hija pueda escuchar de sus padres. Era claro que había una diferencia entre Moroni y el pueblo. Moroni sigue caminando en la senda del Señor, mientras el pueblo se ha apartado, mientras el pueblo se aleja de la vida para ir a la destrucción. Al parecer, vemos que el libro de Mormón no se había escrito en ese momento todavía, en el versículo 24. El versículo 24 señala que Mormón tiene registros que desea entregar a Moroni.
El libro de Mormón aún no se había escrito. Mormón originalmente tenía la intención de que Moroni tuviera la custodia de todos los registros. Con el tiempo, eso no sucedería. El archivo sería enterrado en Cumorah, dice, eso lo dijo en Mormón, capítulo 6, versículo 6. Y a Moroni se le confiaría el registro que se predijo que sobreviviría y saldría a la luz como si saliera del polvo. ¿Qué es lo que dice entonces Mormón capítulo 6, versículo 6? Y ocurrió que cuando hubimos reunido en uno a todo nuestro pueblo en la tierra de Cumorah, he aquí que yo, Mormón, empezaba a envejecer, y sabiendo que iba a ser la última lucha de mi pueblo, y habiéndome mandado el Señor que no permitiera que los sagrados anales transmitidos por nuestros padres cayesen en manos de los lamanitas, porque los lamanitas los destruirían, hice por tanto esta relación de las planchas de Nefi, y escondí en el cerro Cumorah todos los anales que se me habían confiado por la mano del Señor, con excepción de estas pocas planchas que entregué a mi hijo Moroni. Fin del versículo. Mormón entiende que ha escrito una carta muy triste en el versículo 25 que se está marcando, lo dice. Su intención era informar, no deprimir, por lo que desea que en lugar de permitir que estas noticias lo abrumen, Moroni permite que Cristo lo anime, dice el versículo 25. Sí, mi amigo, que Cristo lo anime. Debe cobrar ánimo y tener esperanza en su fe. A veces la verdad es muy dura. Hemos visto un final muy triste, pero eso le pasó al pueblo nefita. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo, estamos estudiando un pueblo que fue deleitable, ahora convertido en detestable. La idea es aprender y saber que con Dios podemos ser un pueblo bendecido, pero nuestra época es complicada y muchos nos alejamos de Dios. ¿Cómo nos estará viendo Dios a nosotros en esta época? ¿Nos pareceremos al pueblo nefita? Ver el mundo, ver noticias es muy triste. Quizás nos abrume, pero que Cristo nos anime y reposen siempre en nuestra mente la esperanza de su gloria y de la vida eterna. Que podamos aprender de estos pueblos. Ese es el objetivo de la clase. Si no hemos aprendido de un pueblo que hemos querido, admirado y haber caminado con ellos desde que vino Nefi con su familia y todos los demás profetas y verlo cómo es destruido, es terrible. Y nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Es decir, queremos imitar a ese pueblo que fue destruido, cuando es al contrario. Así termina esta clase, mi amigo. Como empezó la clase con el versículo 25, que Cristo nos anime a tener una hermosa semana, un hermoso día, una hermosa semana, un hermoso mes. Que Cristo nos anime con su evangelio. Nosotros estamos en la iglesia verdadera. Este libro, el libro de Mormón, es verdadero. Y el objetivo es venir a Cristo, arrepentirnos, mejorar, cambiar nuestras vidas para bien y acercarnos más a Él. Que podamos disfrutar de este evangelio. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana.